Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste y la verdad vengo muy emocionado hoy para compartir lo que el Espíritu de Dios ha hablado conmigo y lo que siento como que ha estado inquietando para compartir con ustedes. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que estamos viviendo en una época, yo diría que espiritualmente complicada, en donde muchas personas hablan del Espíritu Santo y de experiencias con el Espíritu Santo, pero no todos hemos tenido una experiencia con el Espíritu de Dios. Puede que a algunos nos haya pasado que algunas veces incluso hayamos reducido la persona del Espíritu Santo a una doctrina, nada más, a una emoción. A alguna gente incluso hasta no le gusta hablar de eso porque creen que es algo emocional, o a una mera manifestación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la persona del Espíritu Santo no es un poder, sino es una persona activa. Está presente, y no solo es una persona activa y presente, sino que es una persona transformadora. En Hechos 10, si ustedes han tenido el privilegio de estudiar la palabra de Dios, encontramos una historia demasiado linda en donde incluso personas que no eran judías, personas a los que la Biblia describe como gentiles, que incluso los judíos pensaban que eran personas impuras, personas que no se merecían recibir la bendición del Espíritu Santo, tuvieron un encuentro importante con esa persona. Y esta experiencia no solo cambió las vidas de estas personas, sino también la manera en que la iglesia misma empezó a entender toda la obra del Evangelio del Reino de Dios a través de la obra del Espíritu Santo y la obra majestuosa de Jesucristo en la cruz. Y por eso la charla de hoy la titulé Una experiencia con el Espíritu Santo. Pero antes de empezar vamos a orar para que el Espíritu de Dios abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y nos dé humildad para recibir lo que Él tiene hoy. Señor, tú conoces nuestros corazones y conoces las limitaciones y conoces los enredos mentales, conoces incluso hasta los abusos espirituales que otros han cometido en contra de nosotros. Padre, yo invito a tu Espíritu Santo para que hoy, si alguno de los que estamos aquí hemos sido dañados espiritualmente por alguna falsa doctrina, por algún líder que nos haya enseñado erróneamente acerca de esta persona, de tu persona, Señor, te pido para que hoy se caigan todas las barreras para que podamos recibir sanidad, y no solo eso, sino podamos tener un encuentro contigo, Padre. Tú nos dijiste, les conviene que yo me vaya, porque enviaré a un consolador, al Espíritu de verdad. Señor, y te damos de verdad la bienvenida. Por eso siempre aquí decimos, ven Espíritu Santo. De verdad queremos que tengas un encuentro con nosotros y nosotros contigo. Creo que tú siempre estás buscándonos y nosotros muchas veces estamos huyendo de ti. Y lo que te pido que nos enseñes hoy, Señor, es que hoy y siempre tú quieres realmente que nosotros tengamos un encuentro contigo. Te damos gracias por el simple hecho de que nos has abierto las compuertas del cielo a través de tu sacrificio por medio de Jesucristo, y que ahora tenemos una libre comunión contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, el pasaje de hoy es muy largo, entonces vamos a leer todo el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Lo voy a leer bastante rápido y después vamos más adelante bajar la velocidad conforme vayamos desmenuzando la palabra. Dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón,
también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido como una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba cómo explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras, Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión y el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de enviarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Y Pedro le aplaudió. No, obviamente que no. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Hay personas que todavía se inclinan delante de Pedro, por si acaso. La Biblia aclara que no es correcto. Entonces les habló así, ustedes saben bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 3 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces, ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Y hoy vamos a ver dos realidades, nada más, que vamos a poder aprender de este pasaje que estamos viendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos va a ayudar a comprender el resultado de lo que puede ocurrir cuando una persona está dispuesta a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando una persona está dispuesta a escuchar lo que Dios tiene para su vida y lo que quiere transformar en su vida. La primera realidad que vamos a aprender hoy es que el Espíritu Santo rompe todo tipo de barreras y todo tipo de limitaciones mentales que alguien pueda tener. Y eso lo podemos ver particularmente cuando Dios habla con Pedro y le dice en Hechos 10:13 al 16: levántate, Pedro, mata y come. Y él lo primero que dice es: de ninguna manera, Señor, yo no puedo hacer eso. De ninguna manera yo voy a comer algo que es impuro para mí. Dice jamás, incluso lo dice literal, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana se recogió hacia el cielo. Entonces, si ponemos atención a lo que está ocurriendo aquí, a pesar de que Pedro vivió con Jesús, a pesar de que Pedro tuvo diferentes tiempos para hablar con Jesucristo, que él vio cómo Jesucristo se acercaba a las prostitutas y pasaba tiempo con ellas en contra de lo que la ley decía y que no se podían juntar unos con otros, Jesús rompía ciertos moldes, rompía ciertas reglas dentro de la religiosidad que existía en el pueblo judío. A pesar de que él aprendió mucho de él, seguía viviendo su vida con una cosmovisión judía. Y obviamente es lógico que un judío tenga cosmovisión judía, por supuesto. Entonces no es nada extraño. Pero definitivamente Jesucristo vino a cambiar nuestra cosmovisión por completo. Esto era algo que evidentemente el Espíritu Santo quería cambiar, no solo en Pedro, sino en la iglesia. Por eso Jesús le dice a Pedro: mata y come, insinuándole que podía comer todo lo que quisiera comer, a pesar de que la ley judía lo prohibía. Y esto quiero que lo veamos como realmente es. Esto es un golpe a la religiosidad de Pedro, un golpe a su moral incluso religiosa. Y por eso es que él se niega 3 veces a hacer lo que estás percibiendo de Dios hacer. Por eso le cuesta ceder. Pero yo aquí me imagino a Pedro diciéndole: no, Señor, jamás voy a comer algo impuro. Y el Señor, cuando se lo dijo la tercera vez, me imagino que Pedro dijo: ya me acordé que 3 veces negué a Jesucristo de una vez, ¿verdad? Lo negué 3 veces y le dije que iba a ir con él hasta la muerte. Además, me acuerdo que 3 veces me vino a preguntar que si lo amaba. En Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me amas. Apacienta mis ovejas, le tuvo que decir 3 veces. Probablemente Pedro había perdido su identidad, no sabemos.
Tal vez Pedro había dicho: no soy digno de seguir a Jesús, después de haberlo negado. No soy digno de ser la piedra de la iglesia. No, quién sabe qué está pasando por la mente de Pedro. Pero es muy probable que aquí, cuando le dijo 3 veces eso, él dijera: sí, ya entendí, Señor, que me estás hablando. Entonces, si le ponemos atención, Dios está preparando a Pedro para lo que viene a nivel ministerial. Y es un cambio radical lo que viene. No es un mero cambio ahí. No. Viene a cambiarle por completo su caja en donde tiene metido a Dios. Él creía que Dios estaba en esta cajita y que no se iba a salir nunca de la cajita, y que él felizmente iba nada más a cuidar la cajita y hacerle así, ¿verdad? Y Diosito iba a quedar atrapado ahí y no iba a poder hacer nada. Pero no es lo que Dios estaba dispuesto a hacer ni quería hacer. Dios quería romper las barreras religiosas y incluso las barreras culturales. Y eso lo podemos ver por todo lo que ocurre después en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso podemos estar seguros que Dios siempre va a preparar nuestros corazones antes de llevarnos a actuar según su voluntad. A Pedro lo tuvo que preparar un montón para poder decirle esto y que él dijera: ok, voy a hacer el caso. No fue que le dijo: Pedro, mata y come. Sí, Señor, ya. No, lo preparó a lo largo de todo lo que él vivió en su vida, incluso cuando estuvo con él. Y Dios preparó también el corazón de Cornelio antes y de la misma forma que lo hizo con Pedro. Lo podemos ver también en ese pasaje. Ahora, ojo que Cornelio no era judío. Cornelio no era, digamos, heredero, no era descendiente de Abraham, no era una persona que para los judíos fuera digno de recibir tan siquiera las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces eso es un poco todavía más complejo. Pero él, aunque no era judío, tenía un corazón abierto al Dios de los judíos. Se nos dice que él estaba orando al Dios de los judíos y que era respetado por los judíos. Probablemente Cornelio, a pesar de que estaba con ciertas dudas de eso, tenía un corazón abierto hacia Dios. Tenía una actitud abierta hacia lo que Dios quisiera hacer con él. Por el otro lado, también vemos que Pedro estaba en una situación similar, un poco distinta, pero estaba también en algo similar. Había subido a la azotea a orar. Se nos dice que Pedro subió a la azotea a orar. Ahora, desde que Pedro entra en la casa de Simón el curtidor, ya estaba rompiendo la ley, porque no podía él entrar a ninguna casa que no fuera de un judío, pues ustedes no sabían. Entonces ya Pedro estaba como empezando así ok, me dijo que fuera a la casa del curtidor, pero probablemente andaba caminando con pies de plomo, porque no estaba tal vez muy seguro de que debía estar ahí, ¿verdad? Pero obedientemente estaba ahí. Y probablemente por eso subió a orar. Estamos diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Pero no sé, eso no lo dice la Biblia, pero quiero que se imaginen esa circunstancia, ¿verdad? ¿Y qué creen? Pedro sube a pedir dirección de Dios. Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que estar aquí. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué hago? Y adivinen qué pasó. Dios le dio dirección. Pero aquí es donde está el asunto. Cuando usted y yo, o cualquier persona, abrimos nuestro corazón a Dios y le permitimos que nos dé dirección, Él probablemente nos va a guiar hacia donde Él quiere que vayamos. Pero muchas veces va a ser distinto a lo que nosotros creemos de donde deberíamos ir. O va a ser distinto a donde nosotros creemos que queremos ir o que queremos hacer. Muchas veces Dios va a querer hacer algo diferente a lo que está en nuestras agendas. Va a hacer cosas diferentes a lo que incluso nuestra religiosidad está abierta a entender para actuar. Y eso le pasó a todos los apóstoles, a varios, bueno, prácticamente le pasó a toda la iglesia primitiva. Porque Dios realmente sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y créame, yo a veces creo saber lo que Dios quiere para mí y me pongo a hacer algo que yo creo que es lo mejor para mí, y después me doy cuenta que Dios me dice: no, es que eso no es lo que yo quiero para usted. Y probablemente a usted le pase lo mismo. Entonces es vacilón, porque no solo a Pedro le pasa eso, nos pasa a nosotros con todo. Yo quiero como recordar un poco la experiencia cuando yo
tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Antes de ser pastor, yo creo que hay algunos se los he contado aquí en algunas charlas, pero yo me acuerdo que el Señor me empezó a enamorar y a llamarme como a ser pastor. Y yo me acuerdo que yo decía, ser pastor, seas tonto, Pastor Ronald, ¿verdad? Yo creo que los que me conocen saben por qué yo estoy diciendo eso. Yo era prácticamente una persona antitemerosa de Dios, no creía realmente en Dios, hasta que posteriormente tuve un encuentro con Él leyendo la Biblia, etc. Pero lo curioso es que, para no cansarnos con el cuento, cuando ya yo dije, ¿será que Dios me está llamando? Yo siempre decía, no, pero es que si yo soy ingeniero estructural, ¿cómo va a ser que a mí me esté llamando para ser pastor? De hecho, todavía soy ingeniero estructural. Pero me llamó, cuando sentí que me llamó, yo decía, no creo, ¿verdad?, que el Señor quiera llamarme, porque yo estoy demasiado cómodo aquí, ¿verdad? Y yo no estoy tan seguro que sea Dios. Eso debe ser mi ego, eso debe ser X o Y, o eso debe ser lo que sea. Ahora, ego no sé ni por qué, porque no estaba preparado, no sabía nada de plantar iglesias, no sabía absolutamente nada. Pero son cosas de las que pasan en el pensamiento de uno. Y yo recuerdo que una vez en la iglesia que yo estaba, que era una viña, Escazú, me acuerdo que en esa iglesia invitaron a Ken Fish a dar unas conferencias. ¿Conoce alguien a Ken Fish? De los que han estado aquí, ¿quién ha estado en alguna charla de Ken? De los que han venido. Okay, algunos saben más o menos quién es, ¿verdad? Ok, bueno, en ese lugar donde estábamos ahí, invitaron a Ken Fish y él vino a predicar muchos de lo de la experiencia con el Espíritu Santo y todo eso, y sanidad y liberación y cosas de esas, ¿verdad? Y cuando empezó a ocurrir un montón de cosas, sanidad y obviamente cuando empezaron a ocurrir cosas que se salen de la agenda de los que están liderando en la iglesia, como a veces mucho pasa, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo a veces quiere hacer cosas así, algunas personas felices de ver de lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Y otras temerosas y dudando de si eso era de Dios, ¿verdad? Así como Pedro, ¿será de Dios que me está hablando? No es Dios. No, sí es Dios. No es Dios. Sí es Dios. Y en eso, ¿verdad? Entonces, eso me recuerda a mí o me da como a veces tristeza, porque la mayoría de nosotros siempre estamos, Dios, ven Espíritu Santo, ven, transforma nuestras vidas, ven, impáctanos, queremos ser transformados y cambiados. Y cuando viene el Espíritu Santo, todo el mundo, no, ya no te quiero, fuera de aquí, no, mucho desorden, aquí ya no queremos tanto enredo. Esa es la triste realidad de la iglesia. Bueno, para no cansarnos con el cuento, ya yo estaba, Ken tiene un ministerio bastante fuerte, digamos, de profecía y sanidad, y me acuerdo que como entre 20 personas, iba a orar por 20 personas, algo así, siempre que llega alguien así, ¿verdad? Como si fuera Pedro el que viene, ¿verdad? Entonces, había una lista para las personas que iban a orar, por las que podían orar, y de casualidad escogió mi caso. Yo acababa de ser diagnosticado con una enfermedad autoinmune, entonces él estaba como dispuesto a orar por mí. Oró por mí, no me sané, y entonces yo estaba ahí todo triste, ¿verdad? Como nos pasa a muchos, ¿verdad? Que creemos que Dios va a venir con una varita mágica y nos va a transformar y nos va a sanar, y entonces va a ser todo amor y felicidad y puras, como subirse al crucero del amor. Pero así no es como ocurre con la relación con Dios y con todo lo que ocurre aquí en el reino de las tinieblas, que está siendo invadido por el reino de Dios. Y para no cansarnos con el cuento, él estuvo una semana. Entonces yo fui todos los días, ¿verdad? Porque yo estaba como Cornelio, o sea, solo que ya yo era cristiano. Yo estaba como Cornelio, Señor, yo quiero ver el ángel y yo quiero, ¿verdad?, recibir, y yo quiero no sé qué. Ya martes, miércoles, jueves, y yo veía que todo el mundo recibía y caían unos por allá y otros por allá se sanaban y no sé qué. Y yo nada más seguía viendo, ¿verdad? Y se pasaban los días y ya quedaba solo el sábado, ¿verdad? Y yo decía, en el sábado tal vez, ¿verdad? Y empiezan a orar y todo el mundo ahí recibiendo el Espíritu Santo, y a mí nada me tocaba, nada me pasaba. Entonces yo era parte del equipo de oración. Entonces dije yo, bueno, no me queda otra más que orar por gente. Entonces yo empecé a orar por gente y la gente recibía también ahí. Y en una de esas nada más oigo donde dice, Ronald Steinfeld recibe el poder de Dios. Y yo, ¡ay! Salgo volando, pero no estoy exagerando.
Yo sé que suena exagerado, pero entiéndame que salí volando, caí al piso y empecé a temblar, como un pescado, así, en el piso, bajo el poder del Espíritu Santo. Una completa locura, ¿verdad? Yo sé que para muchos pueden decir, ¿qué habla la Ron? Yo que sé que hay gente que lo vio. Yo creo que hay gente aquí que estuvo ese día. Y entonces yo sentía literalmente el poder de Dios sobre mí. Y yo no podía parar de reírme. No podía. 45 minutos. Y me acuerdo que Ken no sabía de mi caso. Yo estaba ya a punto de decirle al pastor que sentía un llamado de ir a plantar una viña. Y me acuerdo que Ken dijo: recibe la nueva unción de pastores de viña. Y yo literalmente sentía electricidad y poder sobre mí. Y me acuerdo que decía, bueno, y seguía diciendo cosas. Y mientras él decía esas cosas, yo no les puedo explicar porque yo lloraba, se me salían las lágrimas, pero no por lo que él estaba diciendo, con costos y medio me acuerdo lo que él dijo. En ese momento yo sentí a Dios donde me dijo: yo te escogí, yo te llamé y te estoy diciendo que se mueva. Y eso para mí fue una confirmación demasiado profunda, porque yo estaba, voy, no voy, voy, no voy, voy, sí voy, ¿verdad? Pues como todos, ¿verdad? Cuando uno siente algo de Dios. Y me acuerdo que personas me llamaban de la iglesia, personas que yo no conocía. Una vez me llamó una persona y me dijo: uy, hasta ahora lo veo, porque yo a veces llegaba domingos, porque yo tenía hijos pequeños, en vez de los sábados, ellos tenían ahí 2 celebraciones, y entonces me decía: hoy tengo no sé cuántas semanas de no verlo, y una muchacha, una señora que yo no conozco, o sea, que no conocía, y me dice: viera que le tengo un mensaje que creo que es de Dios, no sé, usted va a ver si lo pesa, ¿verdad? Como deberían ser las profecías, recíbalo y péselo, me parece que así es como debe ser. Y me dice: vieras que sentí que Dios lo está llamando a usted a ser el capitán del barco. Y yo: aléjate de mí, Satanás, porque obviamente ya yo estaba, ya venía con eso, ¿verdad? Al lado. Y entonces ya procedí, seguí. Después ya le dije al pastor, ¿verdad? Y ya me bendijeron y me mandaron a plantar iglesias, etc. Me mandaron aquí y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo interesante de todo eso es entender que aunque yo tenía un plan, Dios tenía otro plan para mí. Y veo lo mismo que ocurrió en Pedro, lo mismo que ocurrió con Cornelio, y lo mismo que ocurre con ustedes también. Muchos de ustedes, de los que están aquí, han tenido tal vez un encuentro con Jesús, han tenido un encuentro con Dios. Tal vez ya Dios les ha dicho dónde los quiere, y tal vez ustedes han estado dudando: ¿qué hago? ¿Será Dios? Vean, Dios no va a mandar a alguien a decirle que haga algo bueno para alguien. El Satanás, perdón. Satanás no va a decirle a usted: vaya, ore por alguien para que se sane. Entonces, si usted oye eso, adivine de quién es. Es de Dios. Entonces, ojalá que no pensemos que nosotros ya sabemos que es lo mejor para nosotros, que este no es Dios y que no sé qué, ¿verdad? Solo por poner excusas de no querer hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Tal vez a veces nos pasa por falta de apertura a Dios. Pero ojalá no caigamos en eso, porque por falta de apertura a Dios puede que nos perdamos lo mejor que Él tiene preparado para nosotros. Jeremías 29, del 11 al 14, dice lo siguiente: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes, pongan atención a esto es profético. Entonces ustedes me invocarán. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba orándole a Dios. En su corazón él estaba invocando a Dios. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y subrayen eso: cuando me busquen de todo corazón.
y me dejará encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Yo creo que leemos eso todos y estoy seguro que todos dijeron, amén, Jeremías, amén. Pero no todos estamos dispuestos a buscar a Dios de corazón. No todos estamos dispuestos a todo lo que quiera Dios hacer con nosotros y decirle qué es lo que quieres que hagamos. ¿Qué es lo que quieres que haga hoy? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Normalmente ya creemos saber qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestro día a día. Y precisamente por eso es que muchas veces no dejamos a Dios actuar. Porque ya tenemos una agenda demasiado apretada para dejar a Dios entrar y hacer algo diferente. A veces limitamos lo que Dios quiere hacer por solo tener la agenda llena de cosas, asumiendo que ya sabemos hacia dónde es que Él quiere que vayamos. Y aquí Dios quiere resaltar que el Espíritu Santo también nos enseña a ver a otros como Él los ve y no como nosotros los percibimos o como nosotros los vemos. Pedro creía que los judíos, que los gentiles no eran dignos de Dios o de recibir al Espíritu Santo y de que Dios les diera la bienvenida a la familia del reino de Dios. Eso es evidente. Pero, y por eso mismo Pedro dice en Hechos 10:28, entonces les habló así: ustedes saben, esto es Pedro hablándole a los gentiles, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Ve que es lo mismo, lo está aclarando. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar inmundo o impuro. Dios me está haciendo ver que mi cosmovisión de lo que yo creo no necesariamente es lo que Él quiere que yo haga. Dios quiso darle una lección a Pedro, y no solo a Pedro, se lo dio a la iglesia completa, a la iglesia primitiva. Tanto es así que estamos ahora aquí todos que no somos judíos. Tal vez pueda haber algún judío por aquí, pero la mayoría somos gentiles. Y estamos ahora dentro de la familia del pueblo de Dios, gracias a que Pedro pudo escuchar a Dios y salirse de la cajita religiosa en la que fue criado. Si no, no habría nadie aquí, porque hubiera dicho, no, escrito está que no debo ir a no sé dónde. Eso hubiera ocurrido. Y eso es lo que quiero llamar la atención del peligro que puede haber de creer que yo tengo que hacer algo necesariamente en contra de lo que Dios está queriendo hacer a través de nosotros, especialmente si quiere llevar salvación al mundo entero. Pablo lo explica mucho mejor en su carta a los Gálatas, en Gálatas 3 del 26 al 29. Vean lo que dice, y esto está hablando de los gentiles. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, pongan atención a esto porque eso es lo que rompió todo el molde religioso. Si ustedes le pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y eso le costó a los apóstoles y a todos los primeros cristianos un montón entender. Porque creían que solo los que eran descendientes de Abraham eran herederos de la promesa. Y que si usted nació y era de la tribu de Benjamín, no sé qué, usted ya era salvo inmediatamente. Pero Jesús tuvo que venir y decirles, ¿saben qué? Ustedes son hijos de su padre el diablo. A los fariseos, a los
expertos en la religión, a los expertos en la ley de Dios, les tuvo que decir: ustedes me alaban a mí, me adoran de la boca para afuera, pero en su corazón ustedes están podridos. Así habla Jesús a los religiosos. Por si acaso ustedes no lo habían leído, léanlo y digan: yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser religioso, porque así es como le habla Jesucristo a los religiosos, a los que no están dispuestos a escuchar nada que Él tenga que decir diferente a lo que ellos creen. Así le habla Jesucristo. No le habló así a las prostitutas, ni le habló así a las personas que estaban humildes de corazón y que no creían que necesitaban un doctor. Ellos, a los que creían que necesitaban ser de verdad rescatados, a esos les hablaba diferente. Pero a los que creían que todo lo sabían, y a los que creían: no, es que la teología de no sé qué no permite no sé qué, a los que son así, a eso Jesucristo les decía: tengan cuidado, porque ustedes pueden estar siendo un poco de hipócritas, aunque usted no lo crea. Lo decía Jesús. En pocas palabras, para Dios no hay favoritos. Yo no sé de dónde empezó la historia en que la gente cree que Dios es favorito de Dios, porque créanme que hay gentes en la iglesia que se creen favoritos de Dios. Es que yo soy especial, llamado para Dios, y entonces yo soy el favorito, y entonces Dios me ama demasiado, y entonces pobres pecadores los que entran por esta puerta, de ahora en adelante no vamos a dejar entrar a nadie que no siga exactamente lo que yo diga que es el camino del Señor. Hay gente que es así, y eso es lamentable. Nos da risa, obviamente, porque le estoy haciendo un poco de chota con eso, pero para que entiendan la tristeza de lo que ha pasado con la iglesia por querer hacer iglesia de una forma que creen que es la mejor forma de hacer iglesia, contraria a lo que el Espíritu de Dios quiere realmente hacer para restaurar a su iglesia. La obra redentora de Cristo vino también a romper barreras culturales y religiosas, a romper nuestras limitaciones mentales incluso. De hecho, Cristo vino a traer libertad para poder seguir a Dios guiados por su Espíritu y no por nuestra propia naturaleza, nuestro propio sentimiento, lógica humana o instinto. Y la segunda realidad que vamos a ver hoy es que el Espíritu Santo confirma la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hechos 10 del 44 al 46 dice lo siguiente: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión, los religiosos, los defensores de la circuncisión, los que les decían a los gentiles: es que usted no puede recibir el Espíritu Santo hasta que se circuncide. Chanfle, ¿vieron lo que me costó? Los defensores de eso, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, los que estaban cerrados de que el Espíritu Santo podía hacer algo diferente, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los pecadores gentiles. Prácticamente, le agregué esa palabra pecadores, ¿verdad? Pero eso es lo que están queriendo decir. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Y entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces pidieron que se quedaran algunos. Yo quiero que ustedes piensen aquí: ¿acaso puede alguien prohibir que alguien sea bautizado y salga alguien y diga: yo me opongo porque no es judío? Eso pudo haber pasado. Pudo haber pasado y no los hubiera bautizado Pedro, ¿o no? Digan la verdad. Pedro hubiera podido decir: se derramó el Espíritu Santo, qué desorden, hijo de puña, ¿qué hacemos? Yo invité al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora mejor ya no lo quiero, ¿verdad? Porque ahora resulta que está sanando a personas que yo no quería que sanara, porque está sanando a personas que no son judías,
O está sanando a personas que, parecen pecadores, ¿verdad? Entonces mejor, ¿qué enredo? Se me está haciendo un desorden aquí, mejor no bautizo a nadie. Eso no es lo que está pasando. Tampoco Pedro se esperó y dijo: suave, suave, hay que ir al Sanedrín de los nuevos cristianos, tengo que ir a hablar con Santiago, con Tomás y con todos para poder bautizar a estas personas. Porque yo en mi mentalidad todavía no entiendo por qué están hablando en lenguas y por qué se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Verdad que no? Y hay personas que se dicen: no, el Espíritu Santo está haciendo algo. No, yo no quiero que lo haga en el cuerpo de Cristo. Pareciera como que no leyeron nunca el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo más importante es ver que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escucharon el mensaje. Otra vez, Dios no tiene favoritos. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y aquí yo quiero resaltar que el Espíritu Santo quiere derramarse sobre todos los que creen. Dios quiere derramarse sobre todos los que creen. De hecho, quiere derramarse sobre todos, pero no obliga a nadie a creer en Él. Y no solo quiere hacerlo con su amor, no solo quiere tocarlos y transformar sus vidas, y tocarnos a nosotros y transformar nuestras familias. Él también quiere hacerlo con un poder transformador. Ahora, esto no depende de si nosotros somos demasiado buenos, no depende de si somos demasiado malos, aunque a Él le gusta que hagamos buenas obras, porque vean que sí dijo que le gustó que Cornelio era una persona que hacía buenas cosas. Pero lo que él se puso, lo que hizo que Dios le diera a Cornelio su salvación fue su corazón. Él tenía un corazón que lo llevaba a actuar en fe, a hacer obras de beneficencia. Y su fe es lo que hizo que Dios dijera: va a enviarle un ángel, porque esta persona quiere creer en mí, está dispuesto a cambiar y dejar de ser lo que toda en su vida ha sido religiosamente. No sé qué era Cornelio, ¿verdad? Porque era romano. Tal vez pensaba que todas la gnosis y el conocimiento y todas esas cosas que había en esa época, el gnosticismo y todo eso, tal vez decía: sí, es que conocer a Dios es nada más entender que Él es energía y luz y amor, y entonces ya con ser amor ya conozco a Dios, y entonces como yo ya conozco a Dios y entiendo cómo funciona Dios, entonces ya soy hijo de Dios. Tal vez pensaba así hasta ese día. Solo depende de la fe y de la disposición de nuestros corazones tener un encuentro con Dios. Pero una vez que tenemos un encuentro o una experiencia con Él, pasamos a ser parte de su familia, pasamos a ser parte de su reino. De hecho, la Biblia lo describe, que pasamos a ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de la luz admirable. Y de hecho, no solo eso, dice que pasamos a ser propiedad de Él. O sea, el sacrificio de Jesucristo nos compra a nosotros espiritualmente. Él paga el precio por nuestra redención. Lo que nosotros éramos culpables ha sido pagado en la cruz en favor nuestro. Por eso Pablo nos dice en Efesios 1, del 13 al 14: en Él, en Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, otra vez aquí Pablo nos está diciendo que la fe en Cristo paga el precio de nuestra vida. Y no solo eso,
sino que nos da la redención y garantiza nuestra herencia para la gloria de Dios y para la alabanza de su gloria. O sea, Dios nos busca, nos llama, nos abre las puertas de su reino porque Él quiere que nosotros nos volvamos hacia Él. Pero está en nosotros responder. Está en nosotros si hay una actitud de, no, es que yo no necesito ningún salvador. No, es que viera que yo no creo en nada de esas cosas espirituales. No, es que viera que es que ya yo estoy cansado de las iglesias. Es que viera que ya yo estoy cansado de la religiosidad. No es así. O sea, alguien que tiene una actitud así no va probablemente a tener una apertura para que el Espíritu de Dios, que es muy respetuoso con nosotros, se acerque y lo transforme. Está en nosotros responder su llamado, y por eso una experiencia con el Espíritu de Dios lleva como consecuencia a una respuesta obediente. De hecho, vemos que todos inmediatamente pasaron a ser bautizados, respondieron al mensaje de la salvación que Pedro estaba predicando. Y eso lo podemos ver con Cornelio y todos los amigos que estaban en su casa. No sé si ustedes se fijaron que todos estaban esperando que viniera Pedro. Y yo quiero que entiendan que eso no era como de 10 minutos. No era como, mira, ahorita viene Pedro en 10 minutos. Días para que llegara Pedro. Pasaron días. Y ahí estaban todos. Va a venir Simón, el apodado del Pedro, no sabemos quién es, pero trae un mensaje de Dios para nosotros. Así estaban ellos. Estaban con hambre y sed de Dios. Estaban dispuestos a que Dios dijera, vengo a hacer lo que quiero hacer. Amén. Estaban dispuestos. No estaban, el Imperio Romano prohíbe que nos reunamos con personas judías. No, tampoco. Estaban dispuestos a que viniera Dios a transformar sus vidas. Y por eso el Espíritu de Dios se derramó con tanto poder y con tanta bendición sobre ellos. Ellos estuvieron abiertos a escuchar el mensaje y lo creyeron. Pero no solo lo creyeron y dijeron, ay sí, yo le creo a la historia a Pedro que nos vino a contar. Qué historia más bonita, ¿verdad? Que una persona murió en la cruz. Ay, qué lindo que suena. Ellos también terminaron tomando una decisión de vida. Decidieron seguir a Cristo. Decidieron cambiar su cosmovisión y seguir al Rey y al Dios verdadero, en contra de todos los dioses falsos que probablemente adoraban. No, o sea, en pocas palabras, y aquí quiero que le pongan atención a esto, no solo tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, decidieron tomar decisiones después de tenerla. Se dejaron bautizar y cambiaron su vida. Así que una experiencia con el Espíritu Santo no se trata de caer como un pescado en el piso y decir, qué lindo, vio que Ronald quedó 45 minutos tirado como un pescado. De nada sirve caer como un pescado 45 minutos si usted se levanta y sigue siendo la misma persona que antes. Y yo sé que hay personas que lamentablemente buscamos una experiencia con el Espíritu Santo para solo decir que tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una experiencia con cada uno de nosotros para cambiar nuestra vida y para llevarnos hacia la dirección que Él quiere que nosotros tomemos. Así que si usted no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, o ha tenido algunas y ha dicho, ay, ¿cuándo será que me cae a mí? Como estaba yo ese día, ay, yo quiero que no sé qué. Si usted lo que quiere nada más es sanarse de una enfermedad física y después ya seguir siendo el mismo, no le va a valer de nada. Porque de algo vamos a morir. Usted se puede sanar hoy de un cáncer y en un mes que lo atropelle un carro. Por si no sabía, ¿verdad? ¿Ok? Entonces no se trata de la experiencia nada más con el Espíritu Santo. No se trata de que, ay, qué emoción, qué lindo. Y no es solo emociones. De hecho hay gente que es tanta la emoción que hay detrás de todo esto que termina siendo un problema después y la gente lo rechaza.
por sobreestimulación, por falsedad, por no ser genuinos, por estar queriendo solo experiencias, sino querer una transformación con Dios y con su Espíritu Santo. Ellos sí quisieron ser transformados. Tuvieron una experiencia ahí hablando en lenguas y todo, sí, gloria a Dios. Pero hay otras personas que no tuvieron esa experiencia particular y también fueron transformados y cambiados y fueron todavía más chus. Así que no depende de solo eso. Eso es una experiencia, probablemente un empoderamiento particular del Espíritu Santo que ellos tuvieron. Y tiene Dios su razón de por qué ellos lo experimentaron así. No tiene uno que necesariamente sentir electricidad del cielo, como pasó a mí, yo no sé si fue eso, pero no tiene uno que sentir tampoco una cosa sobrenatural para poder decir, ay, ahora sí Dios me ama. Porque si usted está esperando eso, no ha entendido la Biblia. No ha entendido la palabra de Dios, de que Dios ya lo ama. Porque no depende de la experiencia, depende de la fe. Lo importante es que ellos no se quedaron en pocas palabras, no se quedaron en una experiencia. Ellos quisieron actuar y cambiar su vida. Y prácticamente fue como inscribirse literalmente en el ejército del reino de Dios. Y de hecho eso es más o menos lo que significa el bautismo. Ahora pronto vamos a tener bautizos. En agosto, ahorita. Por ahí ya están empezando a preguntar. Y el bautizo prácticamente es un evento público, un símbolo público en donde usted le dice a Dios, yo he puesto mi fe en Cristo y estoy dispuesto a caminar en la dirección que Dios me está llamando a seguir. Estoy dispuesto a morir a mis deseos y vivir para Dios. Estoy dispuesto a ser sacrificado en la cruz con Cristo para tener una nueva vida, para ser parte del ejército del reino de los cielos en la tierra, para ser embajadores del reino de Dios, para ir y sanar a los enfermos, liberar a cautivos, resucitar muertos. Eso dijo Jesucristo. Vayan y sanen a los enfermos, limpien a los que tienen lepra, echen fuera demonios y resuciten a los muertos. Ese es el llamado. Y a donde quiera que vayan, prediquen el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca. A donde quiera que vayan, prediquen el evangelio del reino de Dios. No es nada más, ay, qué lindo, es que me bautizo y entonces ya, que bien que ya yo me bauticé. No se trata de eso. Se trata de un cambio, se trata de una transformación de vida. Se trata de proclamar públicamente que ahora somos de Dios y vivir nuestra vida consecuente con eso que estamos proclamando. Pero si lo vemos bien, Pedro y Cornelio, si no hubieran estado los dos abiertos a lo que Dios quería hacer, se hubieran perdido esta cita divina. Nosotros leemos y decimos, ay, qué lindo, ¿verdad? El ángel se apareció aquí, el otro allá. Pero puede ser que a Cornelio se hubiera aparecido el ángel y hubiera dicho, es que me cayó mal el queque que me comí ayer. ¿Puede pasar o no? No, eso fue que me lo imaginé. Es que, no, jamás. Un ángel de Dios. Eso fue que, no sé, quién sabe qué me dieron en la noche. O Pedro podría estar diciendo, que mata y come reptiles y no sé qué. Aléjate de mí, Satanás. Y solo que hubiera dicho eso, le dice a los que vienen a tocar la puerta, no puedo ir. No puedo ir, no me lo permite mi ley. Y hubieran bloqueado para que usted y yo estemos aquí hoy. Y quiero que lo entiendan de esa forma. Ellos estuvieron abiertos a que se les retara su cosmovisión. Y este encuentro especial que Dios hizo a través de ellos no solo tuvo repercusiones en Pedro y en Cornelio, que sí cambiaron su cosmovisión, tuvo repercusiones en toda la iglesia, que empezó a multiplicarse a partir de aquí en adelante. De hecho, más adelante tuvieron un concilio
porque siempre hay un vivillo, ¿verdad? Escrito está que no sé qué, y entonces tuvieron que reunirse los 12 apóstoles, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque la ley dice tal cosa, ¿verdad? Y entonces dice que no podemos comer chancho, que no podemos comer no sé qué, ¿verdad? Y también dice que el pueblo judío y que la circuncisión y que no sé qué. Está en Hechos 15, creo, el concilio de Jerusalén. Pueden leerlo. Se tuvieron que poner de acuerdo para decir, no podemos ser tan pegas, tan cerrados religiosamente, de obligar a un gentil a que se haga judío primero. Y tuvieron que hacer un concilio, porque alguno no se lo quiso inventar. Alguno decía, está escrito. No, debería. Alguno, y con toda la razón. Pero hicieron un concilio y dijeron, eso no es lo que Dios está haciendo. Dios está cambiando esto. Está haciendo un nuevo pacto con nosotros. Un pacto más allá del pacto anterior que teníamos con Él. Y es un pacto que ahora es de gracia y misericordia, es muy distinto a lo que nosotros estábamos experimentando anteriormente. Pero Pedro y los apóstoles y todos en la iglesia tuvieron que cambiar su cosmovisión. Y por eso termina diciendo en Hechos 10, del 47 al 48, Pedro, ¿acaso puede alguien negar el agua para que estos sean bautizados, estos que hayan recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran algunos días. Entonces, estos gentiles decidieron seguir a Dios y cambiar su vida. Hola, mi nombre es Beatriz. Hola, mi nombre es Beatriz Avendaño. Mi nombre es Andrea. Opa, un anuncio de la próxima celebración. Esos gentiles decidieron seguir a Dios, decidieron cambiar su vida, decidieron morir a su estructura religiosa, a su estructura incluso, a su lógica, y decir, voy a seguir lo que Dios quiere que yo haga. Romanos 6:4 dice, esto es Pablo hablándole a la iglesia en Roma, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Dios quiere una nueva vida después de tener una experiencia con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. Él quiere una nueva vida, no quiere la misma vida, no quiere que sigamos igual, no quiere que solo tengamos una experiencia bonita y que se acabe y sigamos para siempre siendo los mismos. Él quiere un cambio de vida para nosotros porque Él sabe lo que nos conviene. Por eso el Espíritu Santo confirma la obra que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ojalá, y mi oración de hoy es, ojalá que no dejemos que nuestra forma de pensar se interponga entre los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu Santo a que haga una transformación en nuestra vida. Así como vimos hoy en Hechos 10, después lo pueden llegar tranquilos a leer en su casa. Nos recuerda que una experiencia con el Espíritu Santo no depende de una raza, no está limitado al pasado de alguien, no está limitado a una religión, no está limitado a ninguna cosa. Dios quiere romper toda barrera que se interponga entre Él y su creación. Él derramó su Espíritu Santo sobre las personas y lo sigue haciendo sobre todos los que estén hambrientos de Él. Todos los que estén dispuestos a ser cambiados, transformados, a arrepentirse de su vida, a arrepentirse de sus pecados, estar dispuestos a decir: Señor, yo he querido vivir mi vida siempre de mi forma y yo quiero dejarte ahora que seas tú mi piloto de vida. Yo quiero soltar hoy el control. Seamos como Cornelio, que buscaba sinceramente a Dios. O tal vez hemos sido como Pedro,
tengamos que renunciar a cierto tipo de religiosidad para poder abrirnos al mover del Espíritu Santo, para poder abrirnos al mover de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios se irrumpe en un lugar, se caen todas las barreras, gente. A veces no vamos a entender por qué. A veces no va a ser lo que nosotros queramos que sea, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no somos los que decimos qué es lo que quiere hacer Dios en un lugar. Podemos querer controlarlo, podemos querer entenderlo, pero cuando Dios quiere tocar a alguien, cuando Dios quiere transformar, reavivar a una iglesia, reavivar a un país, hacer un revivamiento, traer restauración, sanidad, no lo va a detener ninguna barrera. El Espíritu Santo quiere hacer cosas nuevas, y con eso no digo que quiere cambiar todo el canon de la Biblia, eso no. Él quiere transformar vidas. Está muy clara el canon de la Biblia, está muy claro. Incluso ya pasaron varios concilios después del concilio de Jerusalén, y hoy mismo el Espíritu de Dios quiere encontrarse con cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios venga, cambie mi vida, cambie mi cosmovisión, cambie mi forma de pensar? ¿Estamos dispuestos a cambiar el confort? Tal vez creemos que la vida se trata de hacer lo que nosotros queramos, de disfrutarla como nosotros queramos, y tal vez estemos perdiéndonos lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. A mí me costó 30 años de mi vida. Puedo decir que perdí los primeros 30 años. Ojalá y usted, si es el caso parecido al mío, que hoy usted decida decir: yo quiero no perder el tiempo, yo quiero realmente seguir el camino que Dios tenga para mí. Y aclaro, eso no quiere decir que se van a hacer pastores como yo, no necesariamente, porque Dios tiene llamados para diferentes personas, tiene diferentes partes del cuerpo para cada uno. La pregunta es: ¿estoy yo queriendo ser hombro y soy un dedo? Cuidado por querer ser una parte del cuerpo que no soy, o que Dios no quiere que yo sea. No estoy empezando a recibir lo que Dios quiere darme a mí hoy o a usted. O hemos estado orando, esperando algo más, y le hemos dicho: yo nunca he sentido ninguna experiencia, y es que yo, que todo el mundo llora y no sé qué, y recibe la presencia del Espíritu Santo, y tal vez lo que estamos buscando es nada más sentir algo. Ojalá que ese no sea el caso suyo. Ojalá que si usted está queriendo un encuentro con Dios, esté dispuesto a que si tiene el encuentro, sepa que le va a cambiar la vida por completo. Y si usted está dispuesto, ahora voy a pedirle que pase adelante. Si usted quiere recibir al Espíritu Santo, o un empoderamiento del Espíritu Santo, puede ser que usted ya sea cristiano. En Hechos 10 habían personas que seguían a Jesucristo, y que Pedro, creo que fue Pablo el que se los topa y les dice: ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Y le dice: no, yo ni conozco el Espíritu Santo, ni sé quién es. Impuso manos sobre ellos y recibieron empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿para qué quiero un empoderamiento con el Espíritu Santo? ¿Lo quiero solo para poder contar una historia que pasé 45 minutos tirado en el piso? ¿O lo quiero para poder seguir a Dios en lo que Él me esté llamando a hacer? Gente, hay personas que están muriendo sin Dios en sus corazones. Hay personas que mueren todos los días teniendo a nosotros a la par, sin predicarles el evangelio. Y nosotros a veces nos quejamos de que no se oye bien el sonido en la iglesia, y que no sé qué, y que hace mucho frío, y que porque hace mucho calor, y que porque el guitarrista se equivoca, y que porque Ronald dura tanto con las charlas. Y nosotros pasamos en eso, en vez de empezar a buscar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros.
Él quiere sacar a las personas del reino de las tinieblas y trasladarlas al reino de la luz. Y puede ser que usted sea la única persona que tenga la persona que usted tenga cerca para que el mensaje del evangelio y del reino de Dios llegue a esa persona. Así que, ¿qué les parece si invitamos al Espíritu Santo? Ojalá no ignoremos su llamado y abramos nuestra vida a Él, permitiéndole que Él haga en cada uno de nosotros lo que solo Él puede hacer. Vamos a adorar. Y si hay alguien dispuesto a rendirse por completo al mover del Espíritu Santo, tal vez usted tuvo una mala experiencia en alguna iglesia y usted dice: no, eso es pura payasada, no, a mí no me gusta eso, no, yo he visto que la gente solo pega gritos y no sé qué. Si usted tuvo esa mala experiencia, yo quiero invitarlo a que pase adelante, porque efectivamente hay personas que han denigrado al Espíritu Santo. Hay personas que han falsificado al Espíritu Santo. Hay personas que creen que el Espíritu Santo es una broma. Hay personas que creen que hacer mofa del Espíritu Santo es un vacilón y que no importa nada. Pero el Espíritu de Dios ya está listo y Él quiere que realmente lo respetemos como por quien Él es. Él quiere libertad en la iglesia. Ojalá nosotros no seamos piedra de tropiezo para que Él haga lo que Él quiere hacer. Así que si usted ha sido dañado en alguna iglesia por un líder espiritual, no tenga miedo. Voy a pedirle que pase adelante y vamos a romper cualquier tipo de maldición o cualquier tipo de cosa que haya quedado en su cosmovisión que lo esté alejando de poder ser abierto al Espíritu de Dios. O tal vez usted ya se enamoró de Jesús y usted le ha estado pidiendo un empoderamiento. Y usted dice: yo quiero un empoderamiento, yo quiero ser empoderado, yo quiero esto. Y tal vez nunca lo ha experimentado. Si usted está dispuesto a dar el paso, a seguir después de ser empoderado, yo quiero invitarlo a que pase adelante. Y vamos a pedir que sea empoderado. Así que ven, Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a todos, no solo a sentirlo, sino a actuar.